La Ventana, con Marta del Vado. Cadena SER. 100 años de radio. Blue River, it can be found on any map that I know, but it's a place where lonely lovers all go to cry their tears. Blue River, it winds along a path of heartache and pain, I've broken dreams and loving someone in vain, the way that I loved you, and baby I still do. One night, I held you so tight, you were out of my sight, I'm feeling so low, I gotta go, Blue River. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la primera ventana de agosto con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Patricia Simón está en Ser Málaga. Hola, Patricia. Patricia, ahora mismo la saludamos. Rafa Panadero aquí a mi lado, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? La primera ventana de agosto es la ventana guadiana. Aparecemos y desaparecemos según nos pidan paso los compañeros de deportes desde París. Los Juegos están ya teniendo varios momentos icónicos. Uno de ellos es que al final sí se ha podido celebrar la prueba de triatlón en el Sena. El nivel de bacterias ha descendido hasta los niveles permitidos por las autoridades sanitarias y los deportistas han podido nadar en el río. Marc Bassets lo describe en El País hoy como ese lugar retratado por poetas y artistas durante décadas, una cloaca, un nido de enfermedades, un caldo pútrido, tóxico. A raíz de esto nos preguntábamos si tenemos algún Sena en España. ¿Cuál es la salud de nuestros ríos actualmente? David González, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Has hecho un pequeño rastreo y ¿qué has encontrado? Pues mira Marta, aunque el nivel de afectación varía según el territorio, en general nuestros ríos tampoco gozan de un fantástico estado de salud. Ejemplos claros aquí en España son el Guadalquivir, el Ebro o tal vez el más flagrante, el Manzanares, aquí en Madrid, que según un estudio que analizaba más de 250 ríos de la Universidad de Nueva York, es el más contaminado de toda la región europea. Los motivos van desde el clima árido de Madrid hasta la excesiva contaminación por la presencia de fármacos en el agua. Cerca del 40% de nuestros ríos no alcanza las condiciones de buen estado de salud y para poner remedio a esa situación, el Gobierno abrió en 2022 el Observatorio Ibérico Fluvial, con más de 50 investigadores y técnicos encargados de conocer la salud de nuestros ríos y de solucionar los problemas que arrastran. Uno de esos científicos es Cayetano Gutiérrez Cánovas, que es coordinador de este Observatorio Ibérico Fluvial. Cayetano, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Según los datos que nos contaba David, el Manzanares es el río más contaminado de toda la región europea, de Europa. Iba a preguntar si tenemos algún caso tan llamativo como el Sena, pero tenemos uno todavía peor. Bueno, en realidad estaríamos hablando de problemas distintos, ¿no? En el caso del Sena, el problema que hemos visto es que debido al sistema de drenaje que tiene de las aguas fecales que hay en París, pues cuando llueve no todas esas aguas se pueden tratar y acaban algunas yendo directamente al río. Por eso ha habido ese problema con un excesivo, digamos, número de bacterias fecales en el Sena, ¿no? Lo que estamos comentando en Manzanares es que, según este estudio, pues vieron que tenía unas grandes concentraciones de productos farmacéuticos, digamos, de lo que nuestro cuerpo excreta después de haber consumido productos farmacéuticos, y esto como ha comentado David, pues se debe al clima, se debe a que Madrid es una de las ciudades más grandes de Europa, más pobladas de Europa, y por lo tanto, pues cuanta más población, más productos farmacéuticos, pero hemos de decir que en España solo se analizó el río Manzanares en este estudio, y entonces no sabríamos si es el peor caso, porque es el único que se analizó. Ya, pero en España, ¿qué zonas están más degradadas? Podríamos decir que, por ejemplo, ahora mismo en la cuenca de Guadalquivir encontramos muchos ríos con grandes problemas de contaminación por temas agrícolas, por temas urbanos y sobre todo también por temas de alteraciones en su cauce, por ejemplo, construcción de presas, extracciones de aguas. También encontramos otras zonas, por ejemplo, en algunas partes del Duero, del distrito del Duero, de las cuencas interiores catalanas. Eso podríamos decir que son tres de las zonas donde hay más problemas, aunque también, repito, hay zonas muy bien conservadas, ¿vale? Pero que en general, hablando en términos generales, podrían ser tres de las zonas con donde hay más ríos
que no llegan al buen estado ecológico. A mí, Cayetano, estamos tan poco acostumbrados a la seriedad de los datos oficiales que me ha sorprendido la decencia de París, ¿no? Que se gasta 1.400 millones, aunque la cifra baila en cada estimación, en purificar, en limpiar el Sena, y después reconoce que no está limpio, cuando podían, por ejemplo, haber falsificado los datos. Y lo que te quería pedir es si en los ríos españoles, el caso del Manzanares, los ríos que tú comentabas ahora en la cuenca meridional, ¿hay un riesgo real de intoxicación o esto es como la fecha de caducidad del ministro Cañete que decía que era solamente orientativa en los yogures? Hombre, en todos los ríos que pasan por ciudades, aunque el agua se trata, siempre hay un riesgo alto de encontrar bacterias y productos tóxicos, ¿vale? Es decir, no hay que olvidar que al final todo lo que sale, ¿no?, de nuestro retrete, o incluso a veces de las alcantarillas, de las lluvias, todo eso acaba normalmente en estaciones de tratamiento, y de ahí va al río, ¿vale? Y hay veces que no todo ese agua se puede tratar como se quisiera, porque viene una lluvia excesiva, o porque hay muchísimo calor, o porque hay muchísima concentración. Entonces, al final esos efluentes que van al río no siempre van, digamos, con las concentraciones que quisiéramos de estos productos. Entonces, es decir, yo no me bañaría, por ejemplo, en el Manzanares, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, pensar que en el Manzanares, por ejemplo, a lo largo del trayecto que pasa por Madrid, pues hay muchas depuradoras, ¿no? Y claro, al final, cuanta más personas hay, pues hay más riesgo de que haya más cantidad de bacterias, más cantidad de problemas, etcétera. Sobre todo en estas épocas, por ejemplo, de mayor calor, en el que hay menos caudal y por lo tanto se pueden diluir menos los contaminantes y las bacterias proliferan más rápidamente. Pero también hemos de reconocer que, por ejemplo, el caso de Manzanares, que estamos también hablando, entre comillas, poniéndolo muy de ejemplo de lo negativo, sí. También es verdad que toda la restauración que se hizo con Madrid y Río, sí, es cierto que ha hecho que el río mejore muchísimo. Y eso también nos debe de servir, ¿no? Que es verdad que quizás siempre ponemos el dedo en la llaga y señalamos lo malo. Es decir, que ahí en los ríos en España se han hecho muchas cosas positivas. Con inversión y con prioridades políticas, pues vemos que las cosas se pueden mejorar, ¿no? O la situación actual se puede revertir. Cayetano, pero en esta línea de mejorar, entiendo, el observatorio lleva 2 años funcionando. Entiendo que su labor es la de hacer de alguna manera el diagnóstico, quizá proponer una receta en función de la información que obtengan del agua de los ríos, pero ¿hay algún organismo, alguien se está responsabilizando de hacer el tratamiento que ustedes recomienden o las soluciones que haya que poner? ¿Dónde acaba su tarea? Nosotros por ahora nuestra red es primordialmente científica, es decir, nosotros nos dedicamos a investigar la evolución de la salud de los ríos, ¿vale? En distintas zonas, en 7 áreas peninsulares, incluso también en una de Portugal, no solo en España. Entonces, nosotros todavía estamos en la primera fase, no hemos todavía comenzado a analizar los datos porque estamos en los primeros años del proyecto, pero nuestra misión inicial, nuestra fase 1, será realizar publicaciones científicas donde sinteticemos los hallazgos de nuestros estudios, es decir, donde veamos cuáles son las causas que nosotros hemos identificado como principales impactos que tienen los ríos en estas distintas zonas, ¿no? Y viendo cómo identificando qué áreas están en mejor estado, qué áreas están en peor estado y cuáles son, digamos, los impactos a mitigar. Y con la experiencia de estos dos... perdón, sigue. No, en una segunda fase, nuestra idea sería ponernos en contacto con las confederaciones hidrográficas y con las consejerías de las distintas comunidades autónomas para transmitirles esa información. Pero claro, nosotros no podemos, hasta que no tengamos algo sólido para comunicar, no podemos ponernos en contacto. ¿Y estamos a tiempo con estos 2 años de experiencia por la información que llevan hasta el momento? ¿Esto es reversible o vamos tarde? Hay ríos que digamos que es muy complicado. Normalmente los ríos grandes, por ejemplo, como hemos dicho, el Manzanares, el propio río Guadalquivir, el propio río Ebro, todos estos ríos grandes, el problema es que, digamos, drenan una gran parte son un territorio muy grande, ¿vale? Entonces, aunque nosotros hagamos actuaciones en algunas zonas siempre hay grandes extensiones de agricultura, grandes extensiones de grandes ciudades, grandes polígonos industriales, que nosotros no vamos a poder, por arte de magia, hacer desaparecer, ¿no? Entonces, los grandes ríos, digamos que sí que se puede mejorar su salud, y de hecho se ha hecho en muchos casos, pero digamos que se puede llegar hasta un límite, ¿no? Y eso es algo que se ha admitido, y de hecho son ríos cuya salud se evalúa de una manera un poco distinta, ¿no? Se sabe que
bueno, digamos, las expectativas que tenemos son un poco menores. Entonces, ¿vale? volviendo al lenguaje olímpico, el triatlón hay que jugarlo en aguas, hay que disputarlo en aguas abiertas, en aguas marinas. Yo quería pedirles una cosa, ¿el aspecto de un río es orientativo definitivo? Es decir, usted como especialista le echa un vistazo a las aguas y dice aquí la cosa va mal o ha mejorado. Hombre, a ver, hay ciertos indicios que, por ejemplo, cuando vamos por un río y huele mal, pues no hace falta ser científico para saber que ese río tiene un problema, ¿no? Hay ciertas cosas que cualquier persona se da cuenta, pero hay muchos otros casos en los que hay que ver más variables. Podría pasar como un médico, pues hay ciertas personas que no nos hace falta ser médicos para ver que están, ¿no? Para ver que no gozan de buena salud. Con los ríos pasa igual, ¿vale? Hay veces que sí y otras veces que hace falta más información. Cayetano Gutiérrez Cánovas, coordinador del Observatorio Ibérico Fluvial, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Gracias a vosotros, muchas gracias.